Ya estamos grabando, bienvenidos a Conexionistas, bienvenidos a una emisión más. Y ahora desde Italia nos acompaña Pilar Moreno, que pues es politóloga por la Ibero, pero además ella tiene un puesto político allá en Italia, para que vean que nuestros corresponsales es gente que está bien ubicada, ¿no? Ella es asesora, es un puesto, pues, si nos comentaba, similar a lo que es una regidora aquí en México, ¿no? En un municipio, un pequeño municipio que se llama Colebeato. ¿Lo pronuncié Ujú. bien? Sí, Perfecto. perfecto, Y es en la provincia de Brescia. Entonces, exacto. pues ella está ubicada allá y pues vamos a hablar con ella sobre este tema que ha causado mucha ámpula. Pues hay gente que dice que es el final del mundo, hay gente que dice que es el final de la izquierda, hay gente que dice que es el final del comunismo. No sabemos. Entonces, pues vamos a platicar con ella que nos explique un poco qué es lo que está ocurriendo en Italia. ¿Cómo ves todo este tema, Edgar? Bien, bien interesante porque estamos hablando no solamente con una persona sensible que tiene experiencia, que también tiene experiencia en lo empresarial, sino además con una protagonista de la política italiana y eso, pues no cualquiera. Muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros y por regalarnos tu tiempo. Hola, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Seguramente va a representar un cambio. Todavía no ha entrado Mm, el nuevo gobierno. De hecho, lo que ahorita se está desarrollando en estos días es la conformación del gobierno. ok. Y naturalmente ganó, en estas elecciones, sin lugar a dudas, ganó, lo que sería los partidos de derecha, en Ujú, particular el partido de Fratelli d'Italia, de Giorg que comandado de Giorgia Meloni, que es un paradojo, ¿no? Porque el partido se llama Fratelli, que quiere decir hermanos de Italia, ujú, y su líder es una mujer. Y ok. es algo excepcional, además de que es la primera mujer que va a ser, la primer ministro de, digamos, a la cargo del gobierno de Italia, ¿no? ¿Cómo se lee? Seguramente es una lectura interesante. Su partido en los últimos 4 años ha crecido de una manera exponencial, llegando a tener el 4% de las preferencias, y en menos de 4 años llegó casi al 26%, conquistando el primer lugar de preferencia en Italia en estas elecciones. Seguramente hay mucha expectativa del punto de vista político, pero sobre todo también del punto de vista económico, porque tenemos que acordarnos muy bien que estamos a nivel mundial, y un cambio importante a raíz de toda la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, está afectando en la conformación de las cuotas de poder de los países, no solo político. Estamos hablando también de reglas del juego económico. Ah, Eh, interesante. sí, seguramente hay mucha expectativa sobre este gobierno. Fue votado. La cosa interesante es analizar quién los votó, quién fue el votante de este. En los últimos estudios que han sido publicados, se ve que fue una población entre los 35 y los 50 años el mayor número de votantes de estos partidos, ¿no? Mm, Y seguramente, porque muchos decían que a la mejo como la coalición de la derecha, y particularmente este partido, hicieron una inversión muy fuerte en todos los que son las nuevas tecnologías de comunicación en las redes sociales, utilizando instrumentos muy potentes, a diferencia de los partidos de izquierda, que tuvieron seguramente una penetración muy tímida con este tipo de comunicación. ok. La expectativa es muy alta para este partido, pero seguramente existe una duda de cómo se conformará este nuevo gobierno y cómo tomará los argumentos de interés para el país, como Ujú, es la recuperación económica, la relación con la comunidad europea, porque hay que tomar en consideración una cosa, que Giorgia Meloni, durante el que es actualmente y que sigue siendo todavía el gobierno en Italia, que es de Mario Draghi, el expresidente de la Banca Europea, una persona de grandísimo prestigio internacional,
hasta hace poco, Giorgia Meloni siempre se había puesto a la oposición de este gobierno, ¿no? Naturalmente, criticando muchas de las medidas que tomó el gobierno y no solo la posición que teníamos en la Comunidad Europea. Ahorita le toca un papel distinto, que es gobernar. Entonces, Ujú. yo pienso que es ahí donde se va a poner a la prueba cuando se conformará este nuevo gobierno. Digo, no conozco mucho cómo se conforman los gobiernos italianos. Tengo entendido, según lo que he leído, que ellos tienen una forma la cual trata de evitar a toda costa que alguien se haga del poder absoluto, del poder total, ¿no? Quedaron curados de salud con todo el tema del fascismo, de Mussolini, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto a la vez provoca que esos gobiernos se atasquen, ¿no? Dejen de funcionar y sobre todo, pues dejen de entrar en crisis. Como que la crisis es el factor común de todos estos gobiernos, ¿no? Incluso estaba leyendo por ahí, corrígeme si estoy equivocado, que la mayoría de estos gobiernos, el promedio de los gobiernos en Italia es de 13 meses apenas. Entonces, ¿cómo es la perspectiva? ¿Cómo puedes planear tú a futuro como gobierno y sobre todo un gobierno como este que sí trae mucha cuestión de pues controversia, ¿no? Muchos temas muy controvertidos. ¿Cómo pueden apostar esto o qué amarres tienen que hacer con quién? Pues obviamente para dar una continuidad y sobre todo pues sacar adelante porque tengo entendido que ahorita todas están en crisis también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema? A ver, platícame. Seguramente este es uno de los elementos que, aunque si ya en tiempos pasados se retomó la necesidad de crear una reforma del sistema electoral, porque pues, ese es uno de los elementos críticos por el sistema en cómo viene elegido. Recientemente estoy hablando en los últimos 2 o 3 años, uno de los partidos que Ujú, estaba en la coalición de gobierno, que era el Movimiento Cinco Estrellas, propuso lo que Ujú. fue la reducción de la Cámara, reducción en términos de número de diputados y número de senadores. De hecho, nosotros ahorita en la votación que hicimos recientemente ya votamos con esta nueva perspectiva, ¿no? Hubo una disminución aproximadamente del 30% de los representantes que elegimos. Esto obligó, entre comillas, a que la reconfiguración de los esquemas electoral tuvieron que verse, analizarse lo que fue el campo electoral en cada zona, en cada región. Italia está dividida en 20 regiones. Ok. Entonces era muy interesante también ver esta división. Ya teníamos tiempo que Italia, efectivamente hay una debilidad en este sistema electoral, sin lugar a dudas. Cuando se tomará ya en consideración, veremos, porque es un tema importante, pero ahorita no el prioritario. Seguramente es uno de los temas que se va a tratar, yo espero, en próximos tiempos, ¿no? Em, Otro tema que siempre es relacionado a eso es de que ya tenía tiempo que nosotros no votábamos directamente por el gobierno. Los últimos gobiernos que se hicieron fue derivado de crisis al interno y en donde tuvo que intervenir el garante que sería el presidente de la República. Él tuvo que intervenir para poder construir un gobierno eh, digamos, de continuidad y de seguridad del país. Este fue el hecho del actual gobierno, podemos decir, no del que se conformará dentro de poco, de Mario Draghi, que él fue llamado por el presidente Mm. para que conformara un equipo de personas capaces de llevar el gobierno. Naturalmente fue construido con técnicos y políticos, ¿sí? Es ahí el compromiso. Esto implica un compromiso muy fuerte entre los partidos y la necesidad de que los argumentos a tratar pues, haya un mínimo de que vengan los argumentos compartidos, los temas importantes tengan las mismas estrategias, sino efectivamente hay algunos temas en donde definitivo se atoraron y la crisis dio lugar a la caída del actual gobierno y la necesidad impelente de tener que ir a elecciones. Ya no había otra salida.
Interesante lo que dices porque aunando esto que Armando plantea es que por las condiciones, digamos, de estos gobiernos italianos que duran muy poco, parece ser que la ciudadanía italiana está acostumbrada y sabe cómo manejar sus propias crisis. Tiene estas, ¿no? Estas herramientas y quizás no la trampa es que salir de la crisis se hace muy complicado, pero finalmente o no ocurren estas grandes fracturas nacionales en donde pareciera que Italia se va a pique, sino, como tú acabas de decir, hay una intervención y en esa intervención pues se dan pactos, acuerdos y se logran, digamos, gabinetes y gobiernos o coaliciones para salir adelante. Me parece una lección bien interesante para el resto de los países, sobre todo países de América Latina que parece ser que también nos encantan las crisis, ¿no? En esa región. Oye, este, eh, hablando un poco, porque también dos cosas que me llamaron mucho la atención. Por supuesto, el rol, el papel que tiene ahora la mujer, no solamente porque Georgia ya haya ganado la elección, sino por ese perfil votante eh, que tú mencionaste y con esta condición de los partidos de derecha usando las herramientas de comunicación de redes sociales que parece ser que hoy es inevitable. Bueno, si ya había sido antes una condición, parece ser que hoy hacer política y excluir las redes sociales parece ser que es como suicida. En este sentido, Pilar, eh, hace la diferencia importante, es decir, ¿hay algún factor que a ti o que a los italianos les preocupe, que tengan que observar por el hecho de que Georgia se incline o tenga preferencias por una ideología política de derecha? O, como tú dices, eso se disminuye a la hora de resolver los problemas nacionales y dices, pues mira, podrá ser muy de derecha o algunos como la critican de ultraderecha, en el momento de sentarse a negociar, eh, eh, no es un factor determinante, aunque sí pesa. Ese es un ingrediente, para ser más concreto, al que tú le darías un peso o es más bien un tema de escándalo mediático para querer exponer, ¿no? Y debilitar a la nueva primer ministro. ¿Cómo lo ves tú? No, seguramente son argumentos de fondo, de Ok, estructura, porque realmente el partido, la coalición en específico, Fratelli d'Italia, ha tenido una identidad más o menos conforme en el pasar de los años. Es bien. un partido que siempre ha mantenido, entre comillas, una coherencia en su ideología de Muy bien. derecha, en algunos casos de extrema derecha. De Ujú. hecho, ha sido confirmada en años pasados y no tan lejano, no estoy hablando de hace decenios, estoy hablando de hace un par de años, y no solo durante la campaña, una estrecha relación con algunas fuerzas de derecha y de extrema derecha, no tan legales. De hecho, ya sabes, durante la campaña electoral, pues en algunas ocasiones también hay una guerra mediática de a ver quién hace cosas no adecuadas. Se vieron cenas privadas entre miembros del partido haciendo el saludo fascista, por ejemplo, cosas que en la constitución italiana Está prohibido. está prohibido, ¿no? Mm, Entonces, seguramente eh, es un partido que ha mantenido una cierta coherencia al su interno, ok. de ser un partido inclinado hacia la derecha. Es un elemento de preocupación, más que nada por todas las declaraciones y la línea que ha tomado a lo largo de los años, ¿no? Sobre distintos temas, sobre la misma economía, sobre la posición y la relación que quiere implementar con la comunidad europea, el hecho de establecer relaciones y contactos estrechos con, con países o países que no están alineados a la política de la comunidad europea, incluido con fuerzas de extrema derecha en los Estados Unidos, ¿sí? Ah, Grupos bien. extremadamente conservadores. De hecho, Giorgia Meloni ha hecho distintos interventos en Estados Unidos eh, hecho con algunos que eran los consejeros principales de Trump, por ejemplo. Mm, Se le relacionó mucho en algunos casos, ¿no? Seguramente hay temas de fondo,
Ok, hay temas de fondo. ¿Cuál es la diferencia que se ha visto? Y estamos hablando de la última semana, a raíz de las elecciones. Las proclamaciones durante todo el periodo de la campaña y durante todo el periodo de gobierno Draghi, que ella se posicionó a la oposición completa, fue el único ok, que decidió no entrar en ninguna, en ninguna carga de gobierno, decidió mantenerse en la oposición. Las proclamaciones que tenía hasta eso y lo que está diciendo en esta última semana. En esta última semana, ya al ver los resultados de elecciones, está hablando de colaboración, está hablando, por ejemplo, ahorita que la Comunidad Europea se están reuniendo para hablar sobre temas estratégicos como son el costo de la energía, el costo del gas, las relaciones con Rusia, la situación de la guerra con Putin y de las autonomías. Está hablando con un lenguaje ligeramente más moderado, abierto. Entonces, estamos viendo un discurso ligeramente distinto porque se está dando cuenta que ser la oposición, entre comillas, yo pienso que en algunos casos es muy fácil entrar a tener que gobernar un país que hace parte de un grupo muy importante como es la Comunidad Europea, el G20, el G7, y dentro de tantas otras relaciones internacionales y acuerdos, es otra cosa. ya. Qué interesante esto que estás planteando. En las últimas semanas ha cambiado su discurso, Última pero semana. semanas, pero bueno, o sea, señalas, ¿no? Como una alarma de cuidado, porque eso solamente en las últimas semanas, la tradición de ese partido parece ser que es mucho más ortodoxa. Armando, ¿cómo ves? Me deja pensando porque sí, pues yo vi mucha gente que, como decías al principio, ¿no? Empezaron a acelerarse. ¿Por qué? Porque, por un lado, los que decían que desde aquí se iba a correr a toda la izquierda, que traen la agenda de Río, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, también estaban diciendo que era un regreso de Mussolini, literalmente, ¿no? Salida de la Unión, de la Comunidad Europea, bueno, de la Unión Europea. Entonces, pues creo yo que eso que estás diciendo, porque creo yo que aquí un factor, y corrígeme Pilar si estoy equivocado, pues es que tiene que hacer gobierno con otras personas, ¿no? Con otros partidos más bien. Tiene que compartir el poder con otras facciones que pues obviamente ¿cómo se llama? No coinciden con ella, pues en muchos de los puntos de vista que bien pudieron haberla llevado allá, ¿no? Seguramente tiene que llegar a acuerdos, principalmente ahorita los acuerdos que está haciendo es al interno de la coalición de derecha. De hecho, ha tenido reuniones importantes con los líderes, por ejemplo, de la Lega, con líderes de Forza Italia, para, naturalmente, cada uno quiere ver qué posiciones llega a obtener al interno de este nuevo gobierno. La Lega, en la figura de su líder, que es Matteo Salvini, está pidiendo detener lo que sería a la Secretaría de Gobierno, digamos, el Ministerio del Interno, que eso es un encargo estratégico, ¿sí? Muy importante. Digamos que está ahorita al interno de la misma coalición un juego de poder importante. Pero tengo que recalcar una cosa, que ellos obtuvieron la mayoría, ¿sí? Tienen ahorita la mayoría, sea en el Congreso, sea en el Congreso de Diputados, que en la de senadores. Por eso, entre comillas, si logran ellos coordinarse en algunos temas, pueden hacer pasar con tranquilidad algunas de las leyes o de las mociones. Lo que sí de la otra parte, y de hecho mañana van a tener su congreso, en especial el partido de izquierda, que es el Partido Democrático, que seguramente tuvo un resultado en estas elecciones muy por debajo de lo que eran sus expectativas. Esto demuestra también que tiene a su interno una crisis, que ahorita van a tratar mañana en su congreso de leer, de encontrar la llave de lectura de cuáles han sido los problemas. Seguramente uno de los motivos que le acusan es de que se alejó completamente de lo que eran las problemáticas, las expectativas del electorado. Dejó de leer
los problemas del país y los intereses del país. Esto es lo que se le está acusando a los partidos de izquierda en este momento. Claro. Ahora, basándome yo en lo que es el modelo que conozco, que es el mexicano, ¿no? Para las decisiones grandes, una decisión de cambiar una constitución, hacer este tipo de cosas, pues sí necesitas una mayoría calificada, etcétera, etcétera, que obviamente pues, es vital, ¿no? No con una simple mayoría, no un partido. ¿Existe ese tipo de trabas o cómo manejan ese tipo de trabas? Porque creo yo que salirse de la Unión Europea, temas de ese tipo, no son tan sencillos. Es decir, no es de que yo llego y digo, ya vámonos, ¿no? Tiene que pasar un proceso que me imagino de ser mucho más complejo y mucho más complicado, pues que el simplemente llevarlo ¿cómo se llama? La tribuna. ¿Cómo está? Claro, ¿Cómo ustedes? sí, seguramente hay toda una serie de, no es tan fácil, hay toda una serie de mecanismos y estructuras para llegar a hacer eso, pero yo considero que pues, al final de cuentas no le conviene a nadie. No le Ujú. conviene a nadie salir de la Unión Europea. Principalmente, ¿por qué? Porque también gran parte de los electores de estos partidos de derecha pues, son también del mundo industrial, muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios, y a ninguno les ¿Cierto? interesa. Tengo que recordar que precisamente en los últimos meses Italia ha sido el principal beneficiario del programa que ha implementado la Unión Europea en apoyo a los países en apoyo a la recuperación después del COVID, de todos los efectos que tuvo. Italia ha sido el principal beneficiario de este programa europeo, Italia, España, en tercera medida Francia. De hecho, no más tarde de ayer, nos llegó el segundo, porque nos dividieron toda una serie de apoyos muy importantes, estoy hablando de una cantidad 230 miliardi di euro, una cantidad muy importante que está relacionada a la reactivación económica, de innovación tecnológica, de nuevas perspectivas en campo de salud para la reactivación del país. Es motivo por el cual creo que en este momento no el argumento de salir del pacto europeo, seguramente en términos de discurso, de campaña, dijeron muchas cosas, pero en términos de realidad a ninguno nos conviene, a ningún partido, a ningún organismo, a ninguna facción. Eh, Eso es lo que yo hago mi lectura. Pilar, para terminar, porque ya el tiempo nos ganó, quisiera a nosotros que nos encontramos a kilómetros, ya no a kilómetros, sino a 7 horas de distancia de donde tú estás, o más quizás en algunos casos. ¿Qué señales nos sugieres estar observando para preocuparnos de lo que pueda pasar en Italia? Es decir, eh, pues una persona como tú que vive, que tienes esta sensibilidad, pues seguramente estás, digamos, de manera cotidiana tomándole la temperatura a esto. Pero para nosotros que estamos acá, que desafortunadamente nos llega lo que los medios deciden, y pues, y desafortunado y afortunados porque te tenemos ahí y has sido muy amable de aceptar conversar con nosotros. En qué cosas nos tendríamos que fijar para que nos digas, miren, amigos de Conexionistas, si empieza a ocurrir esto en Italia, con este nuevo gobierno, hay que tener cuidado, porque eso no es una buena señal. ¿Qué cosas serían, Pilar? Yo pienso que tal vez algunas cosas serían, no digo echar marcha atrás, pero cambiar una perspectiva en lo que son algunos temas que ya están consolidados aquí en Ok. Italia, como algunos derechos que ya estaban. De hecho, hubo las políticas migratorias, por ejemplo, ¿no? Está consolidado ya una trayectoria de Italia en apoyo a lo que son los flujos migratorios que vienen de otros países, principalmente eh, los que llegaban de África, Ajá. de Europa, de otros países, incluso con
la situación en la guerra que recibimos en Ucrania, que recibimos más de 100,000 refugiados Wow. en los últimos meses, ¿no? Seguramente ese va a ser un tema importante que va a implicar un cambio de perspectiva y de lectura de este argumento. Y otro tema sería una lectura de las relaciones con Estados Unidos. Ah, qué ¿Por qué? interesante. Sí, muchos analistas han implicado en que si no ha tocado ese argumento, se ha visto que al menos durante los últimos meses las relaciones seguramente no eran con el gobierno de Biden, Mm, seguramente era con otras facciones fuera del gobierno. Yo repito que claro, tuvo muchas relaciones con todo lo que fue el equipo de Trump. Ujú. de Trump, ¿sí? Y en tema económico, mucho se ha dicho que se tiene sí que seguir unido a lo que son las líneas generales de la Unión Europea, pero mucha atención sobre Alemania. Normalmente Alemania es un país que, bien o mal, da la pauta de lo que será la política económica de la Unión Europea. Ellos están implementando no de una lejanía, pero de mantener una cierta distancia. Hay que ver las relaciones que se va a mantener ahorita entre Italia y los otros países, como pueden ser. Esperemos no una cercanía a Rusia. Parece, al menos Giorgia Meloni, al parecer, ha declarado que lo que sucedió también en Ucrania pues, no es aceptable. Hay que Ujú, ver cómo se maneja con sus mismos aliados ujú. de la derecha, porque la Lega completamente tiene pactos que están actualmente vigentes con partes y con partidos en Rusia, ¿no? Hay muchos, si lo vemos en términos hasta de geopolítica, hay muchos elementos que vamos, yo pienso que todos estamos atentos a qué es lo que va a pasar, atentos Hijo, pues completamente. marcas una ruta muy clara. A ver, son estos Totalmente. puntos, hay que estar, me llama la atención lo que dijiste sobre la relación con Estados Unidos y ya me dejaste tarea, Pilar, me voy a poner ¿no? Porque cuando dijiste esto me declaro absolutamente ignorante y dije, bueno, sé poco de la vinculación y me he informado poco y bueno, ya me has dado luz al respecto. Pilar, bueno, pues ha sido una conversación bien interesante, creo que has aclarado Sí. muchas cosas y bueno, ya nos dejaste con más preguntas, entonces Ahí va. te agradecemos muchísimo que de veras hayas tomado esta conversación con nosotros. Sabemos que en estos horarios es hora de descansar para ti y esto pues tiene un doble mérito. Pilar, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y la apertura en esta conversación. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Al contrario, el placer es nuestro y de veras muchas gracias por pues ser una corresponsal de conexionistas ahí en la bota italiana. Muchas gracias. Y recuerden, Conexionistas MX es nuestro nombre en Twitter y en Facebook, ahí nos encuentran. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify encuentran todos los capítulos de Conexionistas para escucharlos. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Recuerden, nosotros somos Conexionistas.